totalmente con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay otra mención en el libro de los Hechos acerca del bautismo con el Espíritu Santo, cuando Dios le muestra a Pedro, que debe de ir a la casa de un hombre llamado Cornelio, que no era creyente, pero buscaba al Señor. Y le da instrucciones para que vaya. Y cuando él llega, predica, cree Cornelio con todos los que estaban allí. Y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos después de haber creído. Y vamos a leerlo en Hechos 11:15. Él empieza a narrar, eso está lo que acabo de decir está en Hechos 10. En Hechos 11, él regresa a dar el reporte a Jerusalén de lo que había sucedido. Y él está explicando y dice, y cuando comencé a hablar, o sea, predicar el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces dice, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos totalmente con el Espíritu Santo. Ahora bien, pónganme mucha atención. Hay una confusión notoria que se ha ido acumulando a través de los años en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver en la Biblia cómo son dos cosas totalmente diferentes. Son dos eventos que no son sinónimos. O sea, no es lo mismo el bautismo con el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. No. Ahí es donde precisamente radica la equivocación en asumir de que es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, y no es lo mismo. Vamos a despejar esa duda para ubicarnos bien y entender lo mejor posible para que en su momento, pues con la explicación sobre los dones espirituales, el Señor siga repartiendo de sus dones. Pero es importante saber lo que vamos a estudiar en esta mañana. Una pregunta importante surge aquí. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿En qué consiste el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo? Algunos han asumido que es el hablar en lenguas, pero es muchísimo más el concepto bíblico del bautismo con el Espíritu Santo que solo el hablar en lenguas. Eso es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, todas las referencias que vamos a citar de aquí en adelante, que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, nos van a aclarar que son dos cosas totalmente diferentes. Pero ¿cuál es el propósito o en qué consiste o por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? En primer lugar, Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos enseña con claridad que el bautismo con el Espíritu Santo inicia, o mejor dicho, es el que nos inicia o el que nos une con Cristo. El ser sumergidos totalmente en Cristo. Y esto lo hace el bautismo con el Espíritu Santo o el mismo Espíritu. Leámoslo en 1 Corintios 12:3. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados por el Espíritu? Todos. ¿Cuántos? Quiero que note que no está hablando de hablar en lenguas. Sígame con atención. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, tapatíos o chilangos. Ahora, sígame con atención lo que dice. Y a todos, ¿a cuántos? A todos los que han creído, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Lo está viendo ahí? Esto nos está diciendo
que todos los creyentes somos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo o a Cristo mismo, cuando creímos. Cuando una persona cree, en ese momento el Espíritu Santo lo sumerge en la sangre de Cristo, no le da una aspersión, lo sumerge totalmente para que el perdón sea total, lo sumerge totalmente en la gracia de Dios, lo bautiza, lo sumerge totalmente en la misericordia de Dios. Yo sé que esto a algunos les suena un poco extraño, yo lo entiendo, porque el concepto de bautismo del Espíritu Santo que hoy, digamos, prevalece en muchas congregaciones de tipo carismático como la nuestra, son conceptos que se generaron no hace más de 100 años, pero la Biblia ya tiene muchísimos más años. El asunto es que al estudiar un poco más profundamente nos damos cuenta que no es lo mismo, hay una diferencia. Es una unión real la que el Espíritu hace cuando nos sumerge en Cristo, es una unión real al bautizarnos, el Espíritu, que nos une a Cristo de tal manera, nos sumerge y nos une de tal manera con Cristo, que es inseparable esa unión. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 2:22 es otra referencia, dice, ¿en quién es Jesús? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, habitación de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que convence de pecado, el Espíritu es el que nos llevó al arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que nos bautizó en el perdón de Jesús. Nos sumergió totalmente en su misericordia, en su gracia, etcétera, etcétera. E hizo de nosotros una morada, una habitación. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Por eso es que todos tenemos en ese sentido el bautismo con el Espíritu Santo. En la comunidad de Galacia o en la región de Galacia había algunas iglesias cristianas que Pablo había fundado. De pronto se encontró el apóstol Pablo con un problema, que había algunos cristianos en Galacia que estaban enseñando mal, estaban equivocados o les faltaba información, y Pablo los corrigió. Algunos estaban enseñando que el Espíritu Santo, la salvación la recibían por medio de hacer méritos o de hacer buenas obras, y Pablo los corrige y les dice en Gálatas 3:2 lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros, y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Fíjate, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por el oír con fe, porque la fe viene por el oír. Cuando se oye el Evangelio y lo crees, en ese momento viene tu conversión, tu arrepentimiento, y el Espíritu Santo te sumerge. En el Espíritu Santo te sumerge en el perdón de Dios, en la gracia de Dios y en fuego, ese fuego que purifica todos tus pecados y te hace nacer de nuevo y te hace una nueva criatura. Recibimos el Espíritu Santo después es casi a la par, pero sin duda que es después del momento de nuestra conversión. Ahí es cuando todos recibimos el Espíritu Santo y nos sumerge en Cristo. Seguramente ustedes han estado en alguna reunión y aquí lo hemos hecho. Es algo que tenemos que ir ajustando también, porque nadie tiene todo el conocimiento. Vamos aprendiendo. Pero es común escuchar o ir a reuniones donde el predicador dice: ¿cuántos de ustedes no tienen el Espíritu Santo? Y esto lo hacen como un sinónimo de hablar en lenguas. Entonces la gente se queda así: no, bueno, no sé. Bueno, ¿cuántos no hablan en lenguas? Entonces algunos levantan las manos. Por ejemplo, se los voy a hacer literal:
¿Cuántos de ustedes no hablan en lenguas? Levanten la mano. Un buen. ¿Cuántos sí hablan en lenguas? También otro puño de mucha gente. Ok, entonces el error o el desajuste es el siguiente: pasen al frente para orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Pero eso no es lo más correcto bíblicamente. Se confunde los dones del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, y tenemos una ensalada allí. Pero ¿cuáles son los componentes? Y cada uno tiene un propósito, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo lo reciben todos aquellos que han creído, y lo reciben y son sumergidos en el momento mismo de la conversión. Se los voy a demostrar con la Biblia. Pero antes hay un texto que precisamente es el que causa confusión en cuanto a la definición del propósito y la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Aquí viene una pregunta: ¿de quién eran discípulos esos ciertos discípulos? Ahí los encontró Pablo. Sigo leyendo. Y les dijo, yo quiero que sigan con mucha atención la pregunta que les hace: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Ahí ya se nos va aclarando. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y miren la respuesta insólita. Ellos respondieron, le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Bueno, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿de quiénes eran discípulos? ¿De quién eran discípulos estos que no se dicen los nombres? Ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído en Jesús. Vamos a ver de quién eran discípulos. Dice en el versículo 3: entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados o sumergidos? Porque les está hablando del Espíritu Santo, ¿se entiende? Entonces, ¿en qué fueron sumergidos? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿De quién eran discípulos? De Juan el Bautista, que había dicho en el texto que leímos al principio: yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, viene uno detrás de mí, el cual es mayor que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, él. Y ellos se fueron con Juan el Bautista, pero ya andaba Jesús allí. Ellos no estaban convertidos en ese momento, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Sigo leyendo en el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, subrayo el verbo creer, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, les está predicando Pablo a los discípulos de Juan de Cristo. No habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído en Cristo. Nada más se habían bautizado en el bautismo de Juan. Sígame como va, con mucha atención. Cuando oyeron esto, ¿qué? Que era necesario creer en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que creyeron. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere
y fuere bautizado. Aquí habla del bautismo en agua. Pero si ustedes se fijan, Pablo comienza a decirles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo? No, en agua nada más. Espíritu Santo, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Versículo 6, y aquí es donde se genera la confusión. Y habiéndoles impuestos las manos, después de haber creído, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Después de qué? De haber creído. ¿Se fijan cómo es inmediato? Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y se genera aquí el problema porque se enfatizan las lenguas y no el haber creído, haberse convertido, haber recibido el Espíritu Santo, y se subrayan demasiado ya lo que viene haciendo dones del Espíritu Santo, que es otro tema. Aquí el tema era la conversión y el sumergirlos en el perdón, en la gracia, en todas las bondades del Señor. Dice, y eran todos unos 12 hombres. Bien, vamos a verlo un poco más claro en Efesios 1:13, para que vean cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros después de haber creído. Es muy claro, Efesios 1:13. Hablando de Cristo, dice, en Él, o sea en Cristo, también vosotros, mucha atención, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que todo creyente que se convierte a Cristo es bautizado por el Espíritu o con el Espíritu Santo y lo sumerge en el perdón de Dios total. No eres medio perdonado, no eres medio sumergido. Los que querían teñir una tela, cambiarla de color, tenían que sumergirla totalmente para que al salir, saliera con toda la tela, 2-3 metros, con el color deseado. Por eso es que el bautismo con el Espíritu Santo, el concepto bíblico es muchísimo más que hablar en lenguas. El hablar en lenguas es como cuando sacaban la tela ya del color deseado, amarilla, violeta. Las lenguas y los dones ya son la evidencia de que Dios nos cambió, porque ¿qué profetizábamos? ¿Qué dones de qué? Ni qué nada. Éramos un don nadie. Sigo con el mensaje. ¿Cuál es el propósito entonces del Espíritu Santo? Bueno, hay varios propósitos. Voy a mencionar algunos, unos 3 por lo menos. El primer propósito que dijo Jesús, que Él es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, es porque al ser bautizados con el Espíritu Santo, vamos a ser, o el que creyera, es unido a Cristo. Romanos 6:23 dice una verdad contundente, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron. Ahora, el propósito más importante del bautismo con el Espíritu Santo es, sin duda, el de unir de manera total al pecador con Cristo. No cabe la menor duda. La única manera en que el pecador puede ser perdonado es aceptando la muerte sustitutoria o en el lugar que nosotros merecíamos. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 3, ahí Pablo habla del bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua es posterior a la conversión. El que creyere y fuere bautizado. O sea, cuando se cree, el Espíritu Santo te sumerge en Cristo, te llena de Cristo.
no deja nada, te cambia la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, o sea, eres una diferente criatura. El bautismo en agua es solamente un simbolismo de la obra que Cristo hizo por todos aquellos que habrían de creer. Y Pablo utiliza en Romanos 6:3 esta simbología del bautismo. Síganme con mucha atención. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús? Ahora, ¿quién nos sumergió? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Pablo dice, utiliza el verbo saber, pero en sentido contrario. ¿No sabéis? Parecía que los romanos no sabían. Y es probable que aquí haya alguno o algunos que no sabían. ¿Que no sabían qué? Que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o es algo semejante a lo que Cristo vivió. ¿En qué sentido? Cristo fue muerto, lo sepultaron, pero no se quedó en la tumba, resucitó. De manera simbólica, un cristiano cuando se convierte está muerto al pecado. El muerto se entierra por medio de la simbología del bautismo, pero medio se entierra o se entierra totalmente el muerto, porque bautizar significa sumergir totalmente, de manera que ahí ya el concepto de rociar agua no tiene sentido, porque no es la definición de bautismo. Tiene que ser sumergido totalmente. Entonces, tú te convertiste, el Espíritu Santo te bautizó, o el Señor te bautizó con el Espíritu Santo y eso te unió a Cristo. Después de haber creído y ser sellado con el Espíritu Santo, tú fuiste a las aguas del bautismo. Por cierto, si hay alguien que le falte bautizarse, pronto haremos otros bautismos en agua. Entonces, cuando nos toca bautizar, por ejemplo, a mí cuando me toca bautizar, tomo al muerto. El muerto se entierra, ¿no? Entonces lo tomo y lo entierro, lo sumerjo en agua. No a la mitad, no. Un día uno estábamos bautizando y él se tropezó y se echó el clavado, él solo se bautizó. Pero tomo al bautizado y lo sumerjo, pero no lo dejo ahí. Imagínense, ¿no? Entonces, al levantarlo, cuando lo estoy sumergiendo, estoy simbolizando que se está enterrando el muerto al pecado. Ya no tiene que ver nada con la nueva creación. Al levantarlo del bautismo, estamos simbolizando resurrección. Vamos a leerlo de nuevo, en el versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, no se quedó en la tumba, por la gloria del Padre, así también nosotros, al ser levantados y a partir del bautismo en adelante, andemos ¿en qué? En vida nueva. Ese es el propósito, digamos, principal del bautismo con el Espíritu Santo, para unirnos a Cristo. En segundo lugar, tenemos el segundo propósito es el hacer de nosotros, por medio del bautismo del Espíritu Santo, hacer de nosotros una habitación para Dios, un templo donde habitar. Primera de Corintios 3, versículo 16, Pablo lo dice con claridad. ¿No sabéis? No sabían algunos corintios ahí, y algunos quizás también aquí no lo sepan. ¿Qué? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora es dentro. Morar en el griego viene de una palabra que significa habitar de manera constante, en un solo lugar, sin irse, sin cambiarse. ¿Quién vive ahora dentro de nosotros, hermanos?
¿Qué somos para Dios? Somos un templo vivo. Y Dios quiere este templo limpio, porque Él vive aquí. Si tenemos conciencia de esta verdad en la Biblia, vamos a dejar de hacer conductas como esta. Ahí tenemos a un hombre cuidándose de que la esposa no lo vea, no la vea. La esposa cuidándose de que el marido no lo vea, los hijos cuidándose de los padres, el empleado del patrón, algunos hermanos se cuidan de que el pastor no los vea. Es más, ni siquiera tenemos que ver hacia ningún lado, Él está aquí, está dentro de nosotros, hermano. En el Antiguo Testamento Dios moraba en un tabernáculo, ¿se acuerdan? El tabernáculo de Moisés en el desierto. Ahí estaba, ahí habitaba Dios, nada más estaba confinado allí. Después habitó en un templo terrenal, un templo construido como el templo de Salomón, ¿recuerdan? Pero desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy sucede algo extraordinario. Dios decidió morar en el corazón, en el cuerpo de todos aquellos que creyeran en Él. Esto es algo inaudito, maravilloso, inexplicable. ¿Cómo es posible que el creador del universo viva dentro de nuestro corazón? Ningún Dios de ninguna mitología, aparte de que no existen, ningún Dios promete vivir dentro de los corazones de sus seguidores, excepto el creador del universo. Esa verdad nada más es tan poderosa y tan contundente para que nosotros caminemos rectamente en esta vida, con temor de Dios y alejándonos del pecado cada día, porque Él habita dentro de nosotros, ya no está confinado a un lugar. A veces decimos, cuando un vecino, ¿dónde va, vecino? Y dice, voy a ir a la iglesia a alabar a Dios. Bueno, se entiende, pero la terminología no es exacta. ¿Me explico? Porque a Dios se le puede adorar como dijo Jesús. Le dijo a la samaritana, llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar en el corazón de las personas. Una vez viví una experiencia hace muchos años que ilustra esto. Iba yo por una de las calles aquí del centro de la ciudad y di la vuelta y como a media cuadra vi un grupo de 15 más o menos adolescentes que estaban golpeando a otro de ellos, pero lo traían al pobre entre 15 a patadas. Entonces yo ya era cristiano, entonces yo vi eso y la reacción es pero me acordé que hay un proverbio que dice que no te metas en pleito ajeno, porque es como si le agarraras un perro bravo de las orejas, te va a morder. Entonces yo así, estaba joven en ese tiempo, dije, pues le corre, a ver quién corre más fuerte. Entonces yo les grité, ¡ey, ey! Y voltearon, ¿qué? No le peguen, déjenlo. ¿Usted qué? Y a ti también, y que se me vienen y que empiezo a correr. Dije, no me van a alcanzar. A lo mejor ahorita sí me alcanzarían, pero en aquel tiempo no. Pero así viendo se detuvieron. Entonces yo de lejos, no, déjenlo. Y uno de ellos me dice, ¿a usted qué le importa? Además, dice, el templo está a 3 cuadras. El templo expiatorio. Además, el templo está a 3 cuadras. Yo dije, ¿qué tiene que ver el templo con la patiza que le están poniendo al chavo? Finalmente ya no lo golpearon, yo me fui, pero me quedé con eso y lo dije, a 3 cuadras dije, ya entendí, Dios está encerrado. Cuando usted va en el camión o en el tren, pasa el tren cerca o enfrente de un templo o el Uber o lo que sea, y la gente hace cosas, se quita el sombrero. ¿Por qué? Porque dicen que ahí está Dios. ¿Encerrado? ¿Ve? Todos esos conceptos no son reales. No son conceptos exactos, porque Dios está en todas partes. Entonces nosotros nos reunimos para adorar a Dios, pero lo podemos hacer hasta acostados.
¿Sí o no? Cuando vas en el Uber, en el tren, donde sea. ¿Por qué? Porque Él decidió habitar dentro de nosotros. Esa es una verdad maravillosa. Y todo eso fue cuando el Espíritu Santo nos sumergió y nos unió a Cristo. Es algo poderoso. En tercer lugar tenemos que Dios, por el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, también tenía el propósito de unirnos a todos los que hemos creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Bueno, yo entiendo que quizás no el 100%, algunos están en ese proceso de conversión, pero vamos a dejarlo así. Bueno, aquí solo somos un grupo de creyentes reunidos en una iglesia local que se llama Casa de Oración Centro, porque hay otras 40 aquí en la ciudad. Bueno, pero hay muchos cristianos reunidos a esta hora, no solo en esta ciudad, no solo en un montón de congregaciones, sino a través de todo el país, de todo el continente y de todo el mundo. Bueno, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, cuando creímos, también fuimos unidos los unos a los otros en un solo cuerpo. Es decir, todos los nacidos de nuevo estamos unidos por el Espíritu y en el Espíritu. Cuando fuimos bautizados y sumergidos, fuimos unidos en un solo cuerpo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. Es tan contundente esta escritura que nos muestra otra verdad profunda sobre el concepto bíblico del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver, Efesios 2:12. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo? Todos. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no éramos parte del pueblo elegido, y ajenos a los pactos de la promesa que Dios le había dado a Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste condición estábamos. Versículo 13: pero ahora, subrayo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esos son los gentiles, los no judíos de raza, habéis sido hechos cercanos de cualquier parte del mundo. Cercanos, la palabra cercanos habla de adheridos de manera profunda e inseparable por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, de todo el que creyó. Que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, unidad. Cuando somos bautizados en uno solo, unidos unos con otros. Ese es otro de los propósitos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne o en su cuerpo flagelado las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. ¿Cuántos? Uno solo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar. Otra vez, reconciliar es volver a unir con Dios a ambos, judíos o no judíos, que han creído o que creerán, en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Por eso, hermanos, la insistencia continua de dejar la contienda, el pleito, el sarcasmo, la descalificación, el menosprecio hacia otros cristianos. Si otros te menosprecian, tú no lo hagas, porque quien menosprecia a otro lavado con la misma sangre de Cristo está agrediéndose a sí mismo y está agrediendo a Cristo mismo. Eso es algo que vamos asimilando al correr de los años. ¿Se acuerdan cuando
Pablo iba persiguiendo a los cristianos y Jesús le sale al encuentro y dice, suelo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? La respuesta obvia era, no, ¿a ti qué? Yo voy detrás de todos esos fanáticos. No, porque Jesús ahí está diciendo que el que le hace algo a uno de sus hijos que han sido lavados, perdonados, bautizados, unidos con el mismo Espíritu, se lo hacen a Él. Por eso, hermanos, cierren sus páginas, si no la pueden controlar, cierren su Facebook, dejen de hablar, dejen de calumniar, dejen de agredir, dejen de golpear, porque nos estamos dando unos todos contra todos, y eso es muy lamentable. Esa es una ignorancia total de lo que el Espíritu Santo hizo al injertarnos y hacernos parte de un solo cuerpo, porque las enemistades, dice aquí, fueron quitadas, hizo la paz, nos reconcilió, dice el versículo 16, matando en ella las enemistades, y vino, dice el versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, esos son los no judíos, y a los que estaban cerca, esos eran los judíos. Porque por medio de él, o sea de Jesús, síganme con atención, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Que el Espíritu Santo les dé revelación de esta verdad profunda. Un bautista, un presbiteriano, un pentecostal, un carismático, un metodista, cualquier denominación cristiana que profese quien sea, que haya creído en Cristo, que haya sido lavado con la sangre de Cristo, que haya sido sumergido con el Espíritu Santo en el perdón de Dios, es parte de Cristo, es parte de nosotros. Y cualquiera de ellos tiene acceso para entrar directamente al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que nos bautizó en uno y nos unió a Cristo y nos unió los unos con los otros. Esta es una verdad, hermano, que creo que todos venimos del mundo con el pleito a flor de piel, con el ánimo de ofender a flor de piel, con el ánimo de avergonzar a los demás, lo traemos a flor de piel. Pero cuando nos convertimos a Cristo, esta y otras verdades deben asimilarse. Es como lo que comemos. Si tú te comes un plato de frutas, ahí está literal, estás comiendo manzana, papaya, etcétera, etcétera, es literal y tú la estás saboreando, pero después esa fruta se hace parte de tu cuerpo. ¿Me expliqué? Así es la palabra de Dios. Ahorita ustedes están comiéndola, pero un día tiene que llegar a ser parte de nosotros. El entender esto nos va a llevar a algo tremendo, hermanos, que a la vez es poderoso, a dejar de pelearnos, de discutir. A veces yo recibo correos, oiga pastor, usted se equivocó aquí en esto. A ver, ¿quieres corregir en buena actitud o quieres pelear? No, es que usted es un hereje. No, lo borro. Yo no quiero pelear. ¿Me explico? O sea, no me voy a poner a discutir. Porque si yo le pregunto a ese cristiano si cree que Jesús es el Hijo de Dios, me va a decir que sí. ¿Crees que fuiste lavado con la sangre del Cordero? Me va a decir que sí. Pues entonces resulta que somos hermanos. Están muy callados. Yo les dije que era un bistec. Y espero no serles atragante. Se quedan así como que, no, que lo puedan digerir. Ok, sigo leyendo. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Tú ve ahorita cualquier congregación cristiana que tenga una reunión y díganles, ¿quién es su fundamento? Te van a decir, Cristo, todos. ¿Sí o no? Versículo 21. En quien todo el edificio, o sea, en Jesucristo mismo, en quien, o sea, en Jesús, todo el edificio. ¿Quién es el edificio? ¿Quién es el templo? Nosotros. En quien todo el edificio, todos los cristianos, todo el edificio bien coordinado, ¿qué quiere decir esta palabra coordinado? Miren, se lo voy a ilustrar. Teníamos hasta hace unos días, y algunos quizás se dieron cuenta, cuando ven la repetición de la alabanza o la predicación, teníamos una descoordinación o un desfase en la voz, en el audio. Entonces hablaba uno, yo predicaba y decía yo, el Señor te ama, y me tardaba como una milésima de segundo y venía retardado, no estaba sincronizando, y eso es molesto. Y la gente reportaba, oigan, está todo desfasado, todo desincronizado, hagan algo. Y bueno, parece que ya se corrigió, parece ser, eso es lo que tengo, el último reporte. Bien, cuando un cristiano no camina en estas verdades, no coordina con otros, está desfasado. Cuando un cristiano a quien el Señor bautizó en un mismo cuerpo y ataca al mismo cuerpo, hay una enfermedad, no recuerdo ahorita cómo se llama, es difícil pronunciación, si hay algún médico que me la diga ahorita. Esta enfermedad le dio a un amigo mío. Consiste en que las defensas del cuerpo, que Dios puso en el cuerpo, cuando entra algo extraño al cuerpo, se unen esas defensas y atacan al invasor. Ese es en el sistema inmunológico. Pero hay una enfermedad que es la que no recuerdo el nombre exactamente, que las defensas se vuelven contra ti mismo. Y de eso murió un amigo mío. O sea, entraban las infecciones o cosas extrañas al sistema inmunológico y en lugar de rechazarlo, se volvían entre ellas mismas y se murió. Hermanos, no podemos permitir esa enfermedad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ni debemos. No. Porque si no, no estamos bien coordinados. Una vez Jesús sanó a un hombre que tenía una mano tullida, ¿se acuerdan? La tenía paralizada, no le funcionaba, no la usaba. Ahí ese cuerpo físico padecía. Cuando alguno de nosotros entra en esas situaciones, no coordina y el cuerpo no camina. En una congregación del tamaño que sea, donde prevalece los pleitos, las envidias y se dan unos con otros, todos contra todos, no camina bien esa iglesia. Padece mucho, sufre mucho esa iglesia. ¿Por qué? Porque se atacan entre ellos mismos y están enfermos de esa enfermedad. Entonces no hay coordinación. Retomo el pasaje. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en Cristo. El que no crece se estanca. Y agua estancada es criadero de bichos. El mosco del chinconcuya, el del aleluya, no, ese mosco no existe. Ustedes saben que donde hay agua estancada se pudre, no hay oxígeno. Cuando un cristiano se estanca es porque no coordinó bien. Algo le está pasando ahí. No ha entendido. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y miren el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O la habitación de Dios, porque Dios es Espíritu, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son inseparables. No se pueden desunir. Ahí viven, ¿sí?
pero son uno. Por esa razón, hermanos, es imposible que exista un creyente verdadero que no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No existe. Todos fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego, de tal manera que nos transformó, nos cambió, nos purificó, nos perdonó, todo. Por consiguiente, todos los nacidos de nuevo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Estamos unidos con Cristo, somos su habitación y estamos unidos todos en un mismo espíritu. Mis queridos hermanos, esta es la definición bíblica del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, a continuación voy a hablarles sobre 3 diferencias que hay del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, cuando en algunos círculos cristianos se asume que es lo mismo, pero no. El bautismo, número 1, primera diferencia, el bautismo con el Espíritu Santo es una sola vez, en una sola experiencia, para siempre. Y la llenura del Espíritu Santo es una acción continua, progresiva, y esta es responsabilidad de cada creyente. El bautismo con el Espíritu Santo, allí no tiene que ver nada el hombre o el creyente. Pero en la llenura del Espíritu Santo, la responsabilidad recae sobre nosotros. Vamos a la Biblia, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí la frase sed llenos viene del griego pleró. Esta palabra significa literalmente hacer repleto o completar algo. La idea es de que se vacía y lo vuelves a llenar. Significa atiborrar, o sea, llenar hasta el tope. Cuando se va vaciando, hay que volverlo a llenar. Esa es la idea. Significa rellenar, atestar, proveer continuamente. Ahora, el verbo está en imperativo, es decir, es un mandamiento. Sed llenos. Sed es un mandamiento, no es una opción. Es como cuando el Señor dijo, sed santos. Es un mandamiento, no es una opción. Es como cuando dijo, perdonad. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Es un mandamiento, es un imperativo, un mandamiento. Ahora, el verbo en el griego es un verbo que está en tiempo continuativo. Es decir, es una acción continua que no termina con una sola experiencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces has ido a llenar el tanque de gasolina de tu auto? Pues cada que se vacía, ¿no? Tú lo llenas al tope. Lo sacas, vamos a pensarlo así, sacas un auto de la agencia, lo llenas a tope. ¿Y ya es para toda la vida del auto? No. ¿Cuántas veces al día comes? Y cada que comes, dejas de hacerlo porque te sientes lleno. ¿Sí? Ok. ¿Ya desayunaron? La mayoría, pues la mayoría. Bueno, al rato van a tener que volver a comer. O sea que no tienen llenadera. ¿Por qué tienen que volver a comer? Ese es el sentido de pleró, sed llenos del Espíritu. Aquí estamos viendo que es muy diferente el bautismo con el Espíritu Santo a ser llenos del Espíritu Santo. Después de haber sido unido con Cristo y haber sido bautizados con un mismo Espíritu, el cristiano debe seguir buscando la llenura del Espíritu de manera continua. Así que el bautismo del Espíritu Santo ocurre primero y enseguida viene la llenura, que es nuestra responsabilidad, pero de manera continua.
Vamos otra vez a Efesios 5:18. Pablo hace una analogía de un borracho. ¿Qué cosa, no? Pero les voy a explicar cuál es el propósito de Pablo. Dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Ok, todos sabemos que una cerveza no emborracha a nadie. Pero 15 cervezas, sí. Todos sabemos que, yo me acuerdo que mi abuelita se tomaba todos los días poquito así de tequila. Yo nunca vi a mi abuelita borracha, créamelo, nunca la vi borracha. Pero a mi abuelito sí. Ese se tomaba diario una botella de medio litro. Ahora, fíjense en la analogía de Pablo, dice, no se emborrachen con vino. Ahora, para que un borracho continúe con la borrachera, ¿qué tiene que hacer? Algunos lo dijeron con una seguridad por experiencia. Para continuar un borracho, seguir borracho, tiene que seguir tomando vino. Si deja de tomarlo, se le pasa el efecto. Y ya no es contento ni saludando a todo mundo, ya no se le pasa. Bueno, Pablo dice, así como el vino controla y llena al borracho, de esa manera ustedes llénense pero del Espíritu Santo. Ahora, de lo que estás lleno en tu corazón, eso es lo que te va a controlar. ¿Qué es lo que controla a un borracho? Díganlo. El alcohol. De lo que estés lleno es lo que te controla. Si tú estás enojado así sobremanera, ¿qué te va a controlar? El enojo. Si tú eres codicioso y está lleno de codicia tu corazón, ¿qué te va a controlar? Si tú eres hablador hasta por los codos, ¿qué te va a controlar? Te va a controlar la calumnia, la burla, el desprestigiar, porque de eso está lleno tu corazón. Y de lo que estés lleno es lo que te va a controlar, y esas son las reacciones que tú vas a tener, van a ser en proporción a lo que estés lleno. Por eso, la gran diferencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo que nos corresponde a nosotros hacerla. Porque es un mandamiento para nosotros, sed llenos del Espíritu Santo. Nada que ver con el hablar en lenguas hasta este momento, hermanos. Absolutamente nada. Yo conozco gente que no habla en lenguas y están llenos de amor, de paz, de respeto, de mansedumbre. Yo conozco gente así. Conozco gente que habla en lenguas y tiene una lengua de 15 metros. Conozco gente que impone las manos sobre los enfermos y sanan, pero luego anda hablando mal de la esposa o del esposo. Les voy a decir algo que nos duele, a mí me duele, pero escúcheme bien, es una triste verdad. Pero en las comunidades cristianas como la nuestra, donde creemos en los dones, los carismas del Espíritu Santo, desgraciadamente es donde se están dando en la actualidad los peores pecados dentro de la iglesia. Pero sí, se caen, hablan en lenguas, todos profetas. ¿Qué pasó? ¿Hay que desechar los dones? No. ¿Por qué toda esta confusión? Porque no se ha entendido bien lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Algunos están tan concentrados que ya se me durmieron. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, fíjense, es una acción de Dios únicamente. Lo dijo Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí no interviene el hombre. Pero la llenura del Espíritu Santo es una acción constante que nosotros debemos hacer. No existe un mandamiento en la Biblia que nos ordene ser bautizados con el Espíritu Santo. No lo vas a encontrar un mandamiento. Es una promesa, pero no hay un mandamiento. Pero sí existe el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo.
La llenura es una obligación, la llenura del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es una obligación para el creyente. El cristiano, cada uno de nosotros tiene que vivir llenándose continuamente del Espíritu Santo porque es un mandamiento. Si lo desobedecemos, las consecuencias las vamos a llevar nosotros. Si alguien está lleno del Espíritu Santo hoy, como sin duda que habrá gente aquí llena, no bautizada, porque eso es todos, pero yo entiendo que no todos llegaron llenos del Espíritu. Algunos llegaron con el tanque casi vacío, porque durante la semana no se llenaron con alabanza, predicación, lectura de la Biblia, oración, no se llenaron con telenovelas, chismes, Facebook y toda esa basura. Entonces llegan aquí todos vacíos, pero otros no. Pero todos estamos bautizados con el mismo Espíritu. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Seguimos unidos en uno solo en Cristo. Yo sé que algunos de ustedes llegaron ya llenos y ahorita se están atiborrando. Van a salir llenos del Espíritu Santo. Algunos llegaron con medio tanque. Pero casi por regla general, se entiende que después de una reunión como esta salimos llenos del Espíritu Santo, porque alabamos a Dios, porque ofrendamos, apoyamos la obra, porque escuchamos la palabra de Dios, me habló, entonces hasta le hacemos así. ¿Ha hecho ese suspiro? Porque salimos llenos, pero escúcheme bien, esa llenura no se garantiza que mañana usted amanezca lleno. Esa llenura del Espíritu Santo que hoy usted está llenando el tanque no es suficiente para toda su vida, ni siquiera para el día de mañana. Una vez yo tenía un auto que se descompuso el medidor de la gasolina y entonces no marcaba. Pero pues desarrollé ahí una intuición, la decidí de no llevarlo a arreglar, de cuántos kilómetros me rendía el tanque lleno. Entonces yo le tenía calculado y nunca me dejó. Pero un día salí ya noche, un jueves, y me encontré en la esquina, vi que estaba una hermanita así nerviosa, y yo cuando salgo así, por esta cochera, abrí la ventanilla y le dije: hermana, ¿qué está haciendo ahí? Es que ya no hay camión, no pasa ningún taxi, estoy muy preocupada. Una hermanita como de unos 70 años. Le digo: véngase, yo la llevo. ¿De verdad pasa? Sí, venga, súbase. Y se subió. ¿Dónde vive? Y cuando me dijo dónde, cuando me dijo dónde, yo no atiné a echarle gasolina. Estaba lejos. Y la llevé y yo ya tenía medido el tanque. De repente vengo por 8 de julio y vengo a una velocidad y de repente se para, se apaga. Y se hace duro el volante y yo, ¡ay! Se me acabó la gasolina. Y con el vuelo que llevaba dije: ¿y ahora qué hago, Señor? Ya es tan tarde. Y resulta que en la esquina estaba una gasolinera. Entonces le voy haciendo así y fijando que no venga otro, y ya no tenía aceleración. Y llego a la gasolinera, me subo así, subo una rampita así pequeña y ¡tum!, justo en la bomba de la gasolina. Y se acerca un joven y me dice: ¿cuánto le echo? Le digo: llénamelo. Y dice: oiga, qué silencioso está su motor. Y yo le digo: no, lo que pasa es, ¿cuál silencioso? Lo que pasa es que se me terminó la gasolina. ¿Y cómo llegó? Con el puro aire, le digo. Así llegaron algunos de ustedes hoy. Llegaron así, pero con el puro airecito, vacíos totalmente. Llegaron llenos de pleitos, de gritería, de maldiciones. Algo estamos haciendo mal. Ahorita salen llenos. Si se vuelven a vaciar, háganle como los borrachos. Tómense no una botella de vino, sino tómense buenas porciones de la palabra de Dios, del agua de la vida. Vuélvanse a llenar día con día, con día, con día. Por eso cuando la gente me pregunta: pastor, ¿es bueno o es malo para un cristiano oír música que no es cristiana? Y esa pregunta seguido me la hacen.
Bueno, la respuesta es bien obvia. ¿De qué habla la música del mundo? De adulterio, de engaño, de traición, de narcotráfico, de drogas, de burla, de despecho. Bueno, sigue tomándotela. Estaríamos desobedeciendo el mandamiento de ser llenos y luego llevamos las consecuencias. La segunda diferencia es que entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero la llenura del Espíritu Santo no todos están llenos. No todos están llenos. ¿Hay cristianos carnales? Esa es una pregunta. Hay algunos sectores dentro del cristianismo que aseguran que no existen los cristianos carnales. Pero bueno, yo prefiero creer lo que dice la Biblia, no la teología. La Biblia dice que sí hay. Vamos a verlos. 1 Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. O sea, ¿quién es un espiritual? Aquel que está lleno del Espíritu. El problema es que luego viene a la iglesia, vamos a orar para que reciba la llenura del Espíritu. No. ¿Cómo para que reciba la llenura? Es un término, no está bien aplicado. ¿Está entendiendo? Porque así no es porque ya, tanque lleno, órale, litros de 800 y sale medio lleno. No es así, hermano. Dice, de manera que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. O sea, cristianos en Corinto, carnales, que no estaban llenos del Espíritu, estaban llenos de otras cosas, y eso los controlaba. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? La respuesta es, sois carnales. ¿Hay cristianos carnales, sí o no? Según la Biblia, sí. Ahora, ¿es posible que un creyente bautizado con el Espíritu Santo no esté lleno del Espíritu Santo? ¿Me expliqué? Otra vez, es posible que un creyente, que somos todos, estemos bautizados con el Espíritu Santo, pero no todos estemos llenos del Espíritu. Este es un cristiano carnal. El Nuevo Testamento nos da instrucciones acerca de cómo llenarnos del Espíritu y evitar también estancarnos y vaciarnos y secarnos y no estar llenos del Espíritu Santo, aunque seguimos siendo cristianos. La primera instrucción que se nos da es de no contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Desde el momento que te convertiste, sellado, sumergido, marcado, todo, para el día de la redención. Ahora, no contristar. Los que tienen hijos se contristan cuando su joven adolescente llega con una cajetilla de cigarros, ¿no? Y peor si son de marihuana. ¿Te pones contento, papá? No, te contrista. Te contrista si te llega la queja de que tu hijo por la espalda le tiró una piedra y le hizo una abertura acá en la cabeza a otro joven, y llega alguien, te da la queja y te entristece porque tu hijo hizo algo mal. Escúchenme bien, este es el sentido aquí. Entristecemos al Espíritu que mora en nosotros, que nos unió a Cristo, que vive en este templo, cuando hacemos cosas indebidas. Lo entristecemos. Se entristece, y al entristecer, ¿qué hace? Fíjate, cuando tú estás triste, ¿qué haces? Nada. O sea, cuando el Espíritu se entristece en nosotros, el Espíritu se queda inamovible. No que lo atemos, ese no es el concepto, no.
pero se queda, la idea es en una tristeza porque tú no le estás dando lugar y lo entristeces con tus comentarios, con tus acciones, con tu tacañería, y se entristece el espíritu. En el versículo 31 nos dice precisamente cómo es que contristamos al espíritu. Dice: quítense de vosotros, o como dice otra versión, por consiguiente, para no entristecer al espíritu, desháganse de la amargura. Ahí está. Ahora, si tú estás lleno de amargura, te va a controlar la amargura y vas a contaminar a otros, porque es tanta la amargura que tienes que se desborda. Y luego ya al terminar el día, como ya se te bajó, llegas así medio cansado, pero luego estás ahí meditando y dices: pero mañana va a haber. Y ya estás cenando amargura. Te despiertas y dices: no, pero ¿a poco cree que no? Pues va a haber que yo también, y va a haber, y de mí se acuerda. Soy cristiana, soy mansa, pero no mensa. Y va a haber, y que no sé qué. Síguete comiéndote unos de este tamaño de amargura. Todo el día te va a controlar, toda la semana, todo el mes, y puedes pasarte toda tu vida amargada o amargado. Eso te va a controlar. Por eso dice: no contristéis al espíritu. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería. Que no les vaya a suceder como aquel hombre que pues iban a la iglesia, a una iglesia, pero le pegaba a la esposa. Entonces un día le estaba pegando bien feo, la estaba golpeando, y la esposa empezó a gritar: ¡ay, ay! Entonces el otro le dice: ¡cállate! Y paz, y la señora gritaba: ¡ay, ay, auxilio! Y el otro le pegaba: ¡que te calles! Le dice: ¿qué no ves que nos van a oír? Y es mal testimonio. Era diácono de una iglesia. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Los pecados que cometemos y no los confesamos hacen que el espíritu se entristezca dentro de nosotros. Esto, hermanos, afecta los frutos del espíritu. El amor se enfría, el gozo se nos va y tenemos cara de limón de fonda. Perdemos la paz, nos volvemos impacientes. En vez de tener mansedumbre, nos hacemos agresivos. Eso contrista al espíritu, porque nos llenamos no del espíritu, sino de otras cosas. La segunda instrucción es no apagar al espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu, que mora ¿dónde? Dentro de nosotros. En el mismo capítulo 5, versículo 15, ahí nos habla de las cosas que pueden apagar el espíritu. Apagar el espíritu aquí lleva la idea de que apaga su influencia en nosotros. Como que la voz de Dios se va diluyendo, como que se va alejando, aunque Él sigue aquí. Lo que pasa es que al apagarse es como una chimenea o una fogata. Si tú quieres que permanezca encendida y dé calor, ¿qué tienes que ponerle? Leña y leña, leña. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? 5 tenían aceite y 5 no, y cuando llegó el Señor, dijeron: no tenemos aceite, y le dijeron a las que tenían: danos de vuestro aceite, y dijeron: no, porque este es el que nosotros guardamos, teníamos, id y buscad vosotras, dijeron. Se habían olvidado. 1 Tesalonicenses 5:15, aquí nos habla de las cosas que apagan el espíritu, y son instrucciones apostólicas, pastorales. Dice así: mirad que ninguno, eso es una instrucción a los pastores, que miremos que ninguno pague a otro mal por mal. Que se está peleando aquí, bueno, habla con él y que se perdonen.
O como dijo Jesús, si alguno tiene algo contra su hermano, vaya él solo, si no, pues con un testigo, pero no permitan que ninguno pague a otro mal por mal, porque esto apaga el espíritu. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Porque el estar triste, dice Santiago, si alguno está triste, haga oración. No dejes que se te pierda el gozo. Estás bien contento, gozoso, y de pronto llega el hermanito o la hermanita que hablan en lenguas espirituales, pero tiene una lengua de 15 metros. Y llega y te dice, ¿ya supiste que fulana de tal y que fulano de tal? No me había dado cuenta. Pues para que te das. Y mira, entra a esa página y ahí te vas a ver todo lo que se dice, todo lo que hizo. Entonces tú empiezas a leer y se te va el gozo. Por favor, no dejes que el gozo te lo arranque una lengua larga o un lengua larga. ¿Están entendiendo, verdad? Qué bueno. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque eso apaga el espíritu, hermanos. Orad sin cesar. Un espíritu de oración. Den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Pero cuando nos empezamos a quejar, y que esto, y que el otro, ya la queja nos domina. La alimentamos, nos llenamos y nos controla la queja. Y luego en ese contexto de orar, estar gozosos, mirad que nadie pague mal por mal, que no pague mal por mal, viene el versículo 19, no apaguéis al espíritu. ¿Lo alcanzan a ver? Porque todo eso apaga el espíritu. Y en tercer lugar tenemos otra de las frases muy conocidas, o más conocidas, es andar en el espíritu. Esta es otra instrucción. Fuimos todos bautizados, pero tenemos que ser llenos del espíritu. Tenemos que hacer lo posible por no contristarlo, por no apagarlo, pero también tenemos que andar en el espíritu. Gálatas 5:15. Miren cómo presenta aquí Pablo el contraste, no del bautismo con el Espíritu Santo, sino de ser llenos del Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu nos ayuda a llenarnos continuamente. Vean el contexto, síganme con mucha atención. Este es el último pasaje que voy a citar. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde? ¿Ustedes han visto algo así? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros en su Facebook, bueno, la Biblia dice que no le aumentes ni le quites, ¿no? Entonces ya le quitamos, no, dejen eso lo del Facebook. Sigamos adelante. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Consumirse aquí dice destrozar literalmente al otro. Entre hermanos. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad es un imperativo continuativo, exactamente igual que sed llenos. ¿Cuántos días debemos de andar en el Espíritu? ¿Nada más uno? ¿Dos o toda la vida? Toda la vida. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne o de los impulsos humanos es contra el Espíritu que mora en nosotros. Y el Espíritu nos dice, no lo hagas, no lo digas, lo dijiste, pide perdón. Y está ahí siempre, y hay ese conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. Hay una versión que dice, se pelean entre sí, forcejean, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu que vive dentro de nosotros, en todo cristiano que vive allí dentro de nosotros, si sois guiados, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, evidentes son las obras de la carne, o de andar en la carne, alimentando la carne, llenando la carne, que son, como consecuencia se ve, en el caso de andar en el Espíritu, una de las consecuencias es hablar en lenguas, tener dones, pero aquí hace el contraste. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 cosas tienen que ver todo con pecados sexuales, fíjense.
Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Cómo estás con tus amistades? ¿Perdiste algunos por qué? Es una buena pregunta. Pleitos, ¿te has peleado con alguien últimamente? A lo mejor te peleaste con tu hermano en tu casa o con tu papá, no lo sé. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Esas son las obras manifiestas de andar en la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas